Mi nombre es Vanessa Rosabal, yo soy psicóloga, máster en Derechos Humanos y trabajo en People in Need. Vamos a ver dos grupos importantes. Toda conducta de riesgo es aquella que implica o genera o podría generar un daño, un riesgo, por así decir, un peligro. Y vamos a ver dos líneas principales de esos peligros. Peligros que pueden ser para mí misma como ser humano o peligros que se pueden generar hacia la sociedad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de conductas de riesgo a nivel personal, podemos hablar del abuso de sustancias, podemos hablar del nulo autocuidado, de no ponernos mucha atención o tal vez no ver cuál es nuestro espacio en el mundo, versus cuando estamos hablando un poco conductas de riesgo a nivel social, que podemos hablar de todo lo que implican conductas disruptivas como robos, peleas, entrar en un espacio público y generar algún tipo de conflicto. Hay dos factores que podríamos considerar, por ejemplo, ahora que yo decía el tema del abuso de sustancias. Vamos a considerar la frecuencia y la intensidad. Distinto es consumir de forma social alcohol o algún tipo de sustancia a cuando ya empezamos a ver patrones de frecuencia, de intensidad que empiezan a regenerar o a significar un riesgo en la persona. Otra conducta de riesgo podrían ser todas las conductas autolesivas, por ejemplo, el cutting, cortar la piel. Este tipo de situaciones las vamos a poder identificar de alguna forma dentro del ambiente, dentro de este grupo de personas que están ahí apoyando o acompañando a la persona que las está teniendo, en vista de que no es algo usual. No jugamos los juegos de azar todos los días, todos los fines de semana y empezamos a tener, ¿verdad?, conductas que ya le van a generar un problema a la economía familiar. Ahí empezamos a decir, esta conducta de riesgo está siendo alarmante y se nos puede estar saliendo de control. Necesitamos poner un poco más de atención porque muchas de estas conductas o algunas van a ser socialmente aceptadas o incluso enseñadas. La sociedad nos va a decir, está bien en las actividades sociales consumir alcohol, es divertido los juegos de azar, de pronto en los espacios sociales de personas jóvenes, adolescentes, el tema del cutting se ha vuelto una forma de expresión emocional donde se empiezan a copiar este tipo de patrones porque no hay otras respuestas en la sociedad para manejar estas conductas o para manejar el dolor. Al final, estas conductas de riesgo vienen desde espacios de dolor, espacios que no están manejados, que no están sanados y tienen que salir por algún lugar y empiezan a manifestarse de esta manera. Los mismos riesgos que correríamos con cualquier situación que implique una situación problemática, cualquier espacio, condición que implique un riesgo y decidamos de alguna forma ignorarlo. Si no trabajamos con estas conductas de riesgo, si no buscamos la forma ya sea de contenerlas o de canalizar las emociones que la persona está viviendo, dichas conductas usualmente van a empeorar o van a modificarse de alguna forma evolucionando a otros espacios donde también la persona va a aumentar los factores de riesgo que está viviendo o puede generar otros factores de riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos de conductas autolesivas, podríamos pensar en que cada vez esta manifestación de violencia física hacia nuestro propio cuerpo va a ir empeorando. Si hablamos de conductas disruptivas en la sociedad, también podemos ir pensando que tal vez esta conducta un poco antisocial que yo tuve como expresión de mi dolor, al no resolver mi problema, al no ayudarme, ya me genera, por así decir, un aprendizaje, un camino para manejar mi emoción y ahí empieza no solo a aumentar, como yo les decía, la frecuencia y la intensidad, sino también la gravedad de las conductas en las que estamos incurriendo. Recuerden que buscar ayuda profesional siempre será el mejor camino.